Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Ya, muy bien. Entonces, chicos, bueno, el día de hoy hemos programado una clase teórica con respecto a la parte, el aporte laboratorial en lo que es la semiología digestiva, ¿no? En este caso vamos a empezar por el tema de examen general de las heces. Me presento en primer lugar con ustedes. Soy la doctora Magda Cruzado Villanueva, médico patólogo clínico, y laboro en el Hospital de Emergencias Grado de Salud, ¿no? El servicio de patología clínica. Voy a proceder primero, chicos, a llamar lista antes de empezar con la clase. Por favor, me responden. Sofía Ábalos. Presente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Kathleen Cosme. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Keila Cuya. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Catherine González. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. José Hernández. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ervin Moreno. Gisela Padilla. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Luz Quispe. Presente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Anabel Saldarriaga. Y María Sarria. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, chicos, voy a compartir pantalla. Doctora, disculpe, el compañero Ervin Moreno ha levantado su mano. Ervin, ¿me escribe por favor por el chat cuál es el inconveniente? Doctora, buenas tardes. Disculpe, compañeros presentes. Doctora, disculpe, acabo de ingresar. No pase la asistencia. Es Ya, es un ya, número. correcto, Ervin. Ya, lo estoy registrando. A ver, vuelvo a llamar a Anabel Saldarriaga. Ya, ella sí no está conectada. Muy bien. Entonces voy a compartir la diapositiva. ¿Me confirman, por favor, si se observa? Sí se observa, doctora. Muy bien. Entonces, chicos, en este segmento que ustedes están llevando de semiología digestiva, es muy importante, ¿no?, complementar todo este cuadro clínico, ¿no?, de los signos, los síntomas, de todos estos diagnósticos sindrómicos que están viendo ustedes en este segmento con la parte laboratorial, ¿no? Porque en la historia clínica completa, además del examen físico y la anamnesis, al tener ustedes un diagnóstico presuntivo, probable, vamos a solicitar exámenes complementarios, ¿no?, que van a colaborar con el diagnóstico del paciente. En este caso, el examen general de las heces, que pareciera ser un examen muy básico, muy simple, en realidad tiene mucho aporte, ¿no? Tal igual como un examen de sangre, otra prueba especial, este examen de heces, nos aporta mucha información con respecto a las diferentes enfermedades digestivas, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo en la descripción y el desarrollo de la clase de hoy. ¿Para qué indican generalmente este examen de heces? Para aquellos pacientes que presentan cuadros de diarrea aguda, diarrea crónica, ¿no? Pacientes en los cuales, por ejemplo, hay hemorragia digestiva o quieren descartar
una neoplasia, un problema de mala absorción, un problema parasitológico, ¿no? Bacteriano, viral, entre otros. Vamos a ver los diferentes exámenes que se pueden realizar con la muestra de heces. Pero si hablamos del examen coproparasitológico, que es el examen más solicitado, este examen comprende lo que es la observación directa y macroscópica de la muestra, realizarle un análisis químico, un análisis al microscopio, ¿no? Y poder determinar si tiene una heterogénea bacteriológica o hay presencia de parásitos en la deposición. Ahora, con respecto a la toma de muestra, ¿no? Acá corresponde a lo que es la parte preanalítica, lo que habíamos visto en el segmento de semiología general, ¿no? Aquellas condiciones preanalíticas, ¿no? Antes de que se procese la muestra en para algún examen sanguíneo, ¿no? En este caso, vamos a aplicar toda esa fase preanalítica, pero para la recolección de la muestra de heces, ¿no? Y esto empieza desde utilizar un recipiente adecuado. Como vemos acá en la imagen, en la fotografía de la izquierda, así son generalmente los frascos que proporciona el mismo laboratorio, ¿no? Para facilitar al paciente la recolección de la muestra. Entonces son recipientes de tapa rosca, ¿no? Que tienen adheridos una paletita o una cucharita que permite al paciente poder recolectar la muestra. Dentro de las indicaciones, lo más frecuente que no haya tomado al paciente algún laxante, purgante, medicinas como antiácidos, alguna preparación con bismuto, antidiarreicos, todo esto siquiera una semana antes de empezar con la recolección. En el caso de las muestras parasitológicas, necesitamos un mínimo de 3 muestras, ¿no? Que generalmente son muestras seriadas porque se recolectan en 3 días seguidos. Así también recomendar al paciente no utilizar ablandadores de heces, ¿no? Algunos de ellos pues ingieren, por ejemplo, lactulosa o se colocan supositorios de glicerina y todo eso interfiere con lo que vamos a analizar en la muestra. Entonces, antes de la toma de muestra, tenemos que dar ciertas recomendaciones para evitar falsos negativos, ¿no? Porque después vamos a tener un resultado coproparasitológico negativo y se debe, pues, a una mala recolección. Entonces, como les estaba mencionando, una semana antes no haber recibido medicamentos como los antibióticos, no hay pacientes que están sometidos a quimioterapias, ¿no? O pacientes que ingieren purgantes, antiparasitarios, otros compuestos que tienen carbón, bario, bismuto, todo esto hace interferencia y haría que nuestro examen de heces salga falsamente negativo. Así también tenemos que hacer una anamnesis al paciente, ¿no? Con respecto a la ingesta de estas sustancias, porque a veces por su condición ellos no pueden suspender la medicación, ¿no? Por ejemplo, no pueden suspender una quimioterapia, ¿no? Que al final va a afectar su salud. Entonces, todo esto iría como una observación en la solicitud de laboratorio cuando se está recibiendo la muestra. Así también al informante, ¿no? Al acompañante, se debe dar toda la información completa, porque en algunos casos, pues la muestra es para recolectar de un paciente pediátrico, ¿no? Entonces se le da toda la información al padre, a la madre, o es para un examen especial de heces de un adulto muy mayor, igual, ¿no? La información al hijo o el apoderado que está acompañando al paciente, ¿no? Para que no exista ningún error al momento de la recolección. Entonces, los materiales que vamos a utilizar, como los que vemos acá a la derecha, pueden ser envases ya preparados, diseñados para eso, o si no, aquellos que acondicionamos, ¿no? Como un frasco de tapa rosca simple y una paletita de madera, un bajalenguas para poder recoger la muestra. Como les mencionaba, en el caso de los estudios parasitológicos, sí necesitamos siquiera un mínimo de 3 muestras. Entonces, los frascos no necesariamente tienen que ser estériles,
sí tienen que tener un cierre hermético con tapa rosca, boca ancha, con una etiqueta que me permita colocar los datos del paciente y algunos frascos que vienen con una solución líquida, ¿no? Que es una solución fijadora que ayuda a la conservación de la muestra. Así también algunos laboratorios entregan las instrucciones, la recolección de manera escrita, impresa, ¿no? Además de darle la información verbal al paciente o al familiar, se le entrega la información impresa, ¿no? Porque a veces tienen que hacer, por ejemplo, una dieta especial, ¿no? En el caso de los exámenes especiales de heces, tenemos el examen de TB, ¿no? O de detección de sangre oculta en las heces. Y para eso, por ejemplo, el paciente tiene que hacer una dieta de 3 días libre de carnes rojas, vísceras, suplementos de hierro, otras verduras, remolacha, interferentes rojos que me vaya a hacer una alteración al momento de procesar la muestra, ¿no? Porque lo que queremos detectar es que si existe o no sangre oculta en la muestra de heces, ¿no? Entonces, algunas indicaciones especiales que tal vez son más específicas, es mucho mejor entregarlas impresas, ¿no? Entonces, estábamos mencionando la importancia de que el frasco tenga los datos correctos y completos del paciente, ¿no? Entonces, la mayoría de frascos ya vienen con su etiqueta adherida y el paciente tiene que llenar su nombre, apellido, la fecha de la obtención de la muestra, que también es muy importante, ¿no? Y debe ser en el lado, en alguno de los lados del frasco, ¿no? De manera lateral, no en la tapa, sino en el mismo frasco colocar los datos. Importante la fecha porque la muestra debe ser procesada el mismo día que se recolecta, ¿no? Y que se entrega al laboratorio, ¿no? Entonces es importante que tenga este dato de la fecha, pues hemos tenido pacientes, por ejemplo, ancianos que tienen problemas de audición y no entendieron bien las indicaciones y tienen la muestra guardada varios días y recién la entregan, ¿no? En una fecha posterior al laboratorio cuando ya no se puede procesar, ¿no? Entonces, con respecto a el tipo y forma de obtención de la muestra, ¿no? Lo que estábamos mencionando, el frasquito y la paletita, que es muy útil para ya niños, ya tal vez lactantes, ¿no? Más mayorcitos, adultos jóvenes, pero ¿qué hacemos con un bebé, ¿no? Un recién nacido, un paciente que usa pañal, ¿no? Tanto en un niño o un adulto postrado, y que tenemos que realizar este examen especial de las heces. ¿Cómo haríamos la recolección en estos casos, ¿no? Si el paciente no lo voy a poder llevar a un vacín, ¿no? O al inodoro para poder recolectar la muestra. Entonces, ¿cómo recolectaríamos? ¿Puedo recolectar la muestra del pañal? ¿No? ¿Existe alguna indicación especial? A ver, chicos, acá es donde podemos empezar a intervenir. Tal vez alguno de ustedes ha llevado alguna muestra de un familiar al laboratorio para un estudio de heces. Disculpe, doctora, ¿usted ha retirado la presentación? Sí, Ah, ya, sí, perfecto. Ok. sí, porque quiero ver bien el nombre de la persona que está interviniendo. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes, chicos, ha llevado muestra de algún familiar para un estudio de heces en el caso de un niño o un adulto mayor que utilice pañal? Sí, no, ninguno tiene hijos, algunos ya tienen hijitos por ahí. A ver, ¿qué opina José Hernández? José Hernández. José Hernández, ¿me escucha? Sí, doctora, sí lo Ya, escucho. ya, a ver, vamos a suponer un caso que tenemos un bebé que está con una diarrea, ¿no? Entonces tenemos deposición líquida y tiene que recolectar la muestra en uno de estos frasquitos, ¿no? Ya, independiente del volumen, que después vamos a especificar bien cuando es muestra pastosa o líquida, ¿cómo podríamos hacer para recolectar de un pañal, ¿no? A uno de estos frasquitos para entregar al laboratorio?
¿Cómo se te ocurre, José? Hola, José, ¿escuchó mi pregunta? Sí, doctora, pero ¿No? ¿Alguna idea? A ver, ¿qué dice Sofía Ábalos? Sofía Ábalos, ¿alguna idea? ¿Cómo podríamos recolectar la muestra de un pañal de un bebé que está con deposición líquida? doctora, ¿podríamos hacer como que un raspado con cucharas de plástico Ya, un y raspado. pasarlo a lo que es el frasquito, ¿no? Del pañal al frasco. Es una manera, ¿no? A ver, ¿qué opina tu compañera Sofía Ábalos? ¿De qué otra manera podría ser, Sofía? Doctora, tal vez de repente, con trozos de gasa, o no sé. Ya, entonces trataríamos de recoger la muestra sólida, porque la líquida con gasa la absorbemos y de ahí tendríamos que exprimirla en el frasco. Claro, sólidas. Pero en el caso que sea líquidas, se podría con una cuchara, como dice el compañero, o no sé. Porque hay algunos eh, potecitos que vienen con digamos, con su cucharita dentro, o algo así. Pero es Cucharita, ¿no? Viene chiquita. con Ujú, cucharita. Claro, podría ser ujú. con una cucharita. Pero acá la importancia, chicos, es que el pañal, ¿no? En el caso de estos bebés, tendríamos que colocarlo invertido, ¿no? Al revés. Porque si no, el pañal en su uso normal, el algodón va a absorber toda la muestra líquida y lo que vamos a raspar con la cucharita va a ser más bien los restos, ¿no? Trozos de algodón que no los vamos a nosotros a observar, pero cuando esto se ve al microscopio sí se va a ver, ¿no? Y eso es lo que estaríamos entregando al laboratorio. Entonces ponemos el pañal invertido, estamos pendientes, el bebé apenas haga la deposición, ¿no? Y en ese momento sí podemos recoger con la cucharita porque no lo va a absorber el pañal, estamos con la parte plástica, ¿no? Y con la cucharita y colocamos en el botecito, ¿no? O podemos usar también una jeringa, ¿no? Solamente sin la aguja, ¿no? Y absorbemos y esto lo hacemos caer en el potecito, ¿no? Pero sí tendríamos que invertir el pañal, tanto en un bebé lactante como en un adulto mayor, ¿no? Si es que está usando su pañal el adulto y no nos hemos dado cuenta, porque podríamos colocarle también una chata, un vacín, ¿no? Y recoger la muestra de ese lugar. Ya, bien, voy a volver a compartir. Ya, entonces las muestras pueden ser colectadas desde el recipiente, ¿no? Puede ser del vacín o en el caso de los lactantes del pañal que lo tendríamos que colocar invertido o usando una bolsa plástica, ¿no? Para poder que no lo absorba pues el algodón del pañal, ¿no? Con respecto al número de muestras, como ya venimos mencionando, para el estudio parasitológico sí necesitamos un mínimo de 3 muestras, ¿no? En días alternados, días consecutivos. ¿Y por qué este esquema, ¿no? De que debe ser 3 días seguidos? ¿Por qué no entrega tal vez el paciente 3 muestras el mismo día? Si es que está con un cuadro diarreico o hay pacientes que hacen deposición varias veces al día y ya tienen las 3 muestras y las entrega, ¿no? ¿Por qué tiene que ser 3 días seguidos, ¿no? Esto debido a que se elimina, ¿no? En un periodo variado los distintos estadios de los parásitos, ¿no? Entonces,
Vamos esperando el avance en su evolución, en su estadio, y esto va a ser en el transcurso de varios días. Por eso necesitamos una muestra por día, ¿no? Y no se reciben las 3 muestras juntas. Ya los frascos, como lo había mencionado, acá está a la izquierda, nuevamente la fotografía, la imagen del frasco hermético de plástico, ¿no? Que debe ser rotulado y transportado a laboratorio. Tenemos algunas soluciones fijadoras que en realidad ayudan en la conservación de la muestra, ¿no? Y esto debe estar en contacto con la muestra siquiera 30 minutos para que nos asegure un buen procesamiento y una buena conservación, ¿no? La mezcla de lo que es el fijador con la muestra de heces. Entonces acá sí vamos a ver las cantidades con respecto a si es una muestra sólida o una muestra líquida. En el caso de la muestra sólida o formada, vamos a necesitar una cantidad del tamaño de una nuez, le decimos al paciente. Tamaño de una nuez o de una pepita de la aceituna, ¿no? A veces no le decimos 5 gramos, ¿no? Recolecte, por favor, en este frasquito la cantidad similar al tamaño de una pepa de la aceituna o de la nuez, ¿no? Pues el paciente no entiende bien la explicación con respecto a los gramos y resulta que trae un frasco totalmente lleno de materia fecal que con la justa lo ha podido tapar, ¿no? Y tiene con tanta presión que al momento de que procesa esta muestra el analista, más que tiene accidentes en el proceso, que hacer un buen estudio analítico de la muestra que se está entregando, ¿no? En el caso de las muestras líquidas, la cantidad es de 5 mililitros, ¿no? Y podemos utilizar para recoger la muestra, como estaban mencionando sus compañeros, una cuchara sopera, pues, ¿no? Una cuchara sopera es el equivalente a 5 mililitros, que es lo mínimo que necesitamos en el caso de las muestras líquidas. Si el recipiente que estamos usando tiene además una solución fijadora, ¿no? Generalmente esta solución tiene un volumen de 15 mililitros, y lo que vamos a hacer es homogeneizar y mezclar esa materia fecal con esa solución para que tenga una mayor conservación. En lo que es la solución fijadora, lo que generalmente se utiliza es el formaldehído, ¿no? Inclusive esto asegura tantos días en la conservación que la muestra puede estar varias semanas guardada o transportarse de una ciudad a otra. Nos permite tener un estudio, ¿no? Ir almacenando diferentes muestras fecales, y sobre todo de las muestras positivas, si lo estamos usando con finalidad docente o de investigación, ¿no? Para mostrar los diferentes tipos de huevos, quistes, trofozoitos, larvas, ¿no? Lo que se encuentra en la muestra. Entonces, la muestra puede estar o no puede estar en refrigeración, ¿no? Sí, puede estar en refrigeración si es que la estoy recolectando 24 horas antes, ¿no? Y no voy a demorar más, es el máximo tiempo que la puedo conservar en refrigeración, 24 horas, ¿no? Y ahí todavía la puede recibir laboratorio en el caso de las muestras sólidas, pero mayor a ese tiempo ya la muestra no puede ser procesada, ¿no? Entonces, en refrigeración sí, muestras sólidas. Entonces, dependiendo de las características de la muestra, de su consistencia, vamos a tener que ser o ajustar los tiempos de proceso en nuestros laboratorios. En el caso de la muestra líquida, no debo tardar más de 30 minutos, ¿no? Para lo que es el proceso. En el caso de las muestras semilíquidas, máximo de 1 hora. Y en el caso de las muestras sólidas, sí puedo demorar 24 horas. ¿Por qué esta exigencia de 30 minutos en las muestras líquidas? Porque si demoramos más, se van a degenerar las estructuras, como son los trofozoitos o los huevos de los helmintos, también se reducen de tamaño, ya no puedo apreciar o distinguir lo que realmente tiene el paciente, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la fase preanalítica, ¿no? Las indicaciones que debe seguir
el paciente con respecto a la medicación que pueda estar tomando, a la dieta que pueda cumplir, al frasco que debe usar, a la manera correcta como debe recolectarse la muestra. Y ahora sí pasamos ya al examen macroscópico, ¿no? Cuando hablamos de macroscópico es que observamos las características físicas, ¿no? Entonces acá podemos valorar el volumen de la materia fecal, la forma, la consistencia, el color, el olor, el pH. En lo que es el volumen, si bien es cierto, nosotros recibimos una cantidad representativa en el frasquito, pero sí podemos hacer la anamnesis al paciente y preguntar, ¿no?, cuánto ha sido el volumen total de la deposición, si necesitamos esa información en la solicitud del laboratorio, ¿no? Y esto va a depender, pues, de los hábitos de alimentos, de la dieta. Generalmente la deposición tiene un volumen entre 150 a 250 gramos por día. Va a variar según la dieta. En las dietas vegetarianas puede llegar hasta 350 gramos por día. En las cárnicas, ¿no?, o proteicas, hasta 60 gramos por día. Y estos volúmenes van a aumentar o disminuir según las patologías de los pacientes. Puede aumentar el volumen de deposición en el caso de síndromes de mala absorción, ¿no?, pacientes con esteatorrea, aumento del tránsito intestinal. Va a disminuir el volumen de la materia fecal cuando el paciente tiene tumoraciones a nivel de intestino grueso, ¿no?, de recto. Y miren ustedes que solo evaluando el volumen, yo ya puedo ir inclusive, ¿no?, enfocándome hacia algunas patologías específicas, ¿no? Si el volumen está aumentado o disminuido, ya puedo ir sospechando de algún tipo de enfermedad digestiva. Con respecto a la forma, generalmente la forma va a ser del colon, ¿no?, de donde se forman las heces. Pueden ser pequeñas y duras, que se denomina también heces caprinas. Pueden verse acintadas, ¿no?, en el caso de tumores a nivel intestinal que ocluyen la luz, o en caso de estenosis del colon distal. Acá tenemos un cuadro que nos permite clasificar la forma hasta en 7 tipos, ¿no? Desde aquellos trozos muy pequeños y duros, como nueces, que sería el tipo 1, tipo 2, que tienen forma de salchicha, de fragmentos duros, tipo 3, salchicha, pero con grietas en la superficie, tipo 4, forma de salchicha lisa, tipo 5, trozos pastosos con bordes definidos, tipo 6, pedazos blandos y esponjosos con bordes irregulares, y tipo 7, muestra acuosa o líquida sin pedazos sólidos, ¿no? Esa sería la clasificación macroscópica. Ahora, con respecto a la consistencia, hablamos de muestra sólida o formada, ¿no?, que sería la consistencia normal, la consistencia esperada, pero esto va a depender del tipo de ingesta que ya venimos mencionando hace un momento. La muestra va a ser pequeña y dura, ¿no?, en el caso de pacientes, pues, con estreñimiento crónico, ¿no? La muestra va a ser de una consistencia pastosa o líquida, pacientes con enfermedades diarreicas, ¿no?, por diferentes causas. Por ejemplo, que tenga las características de agua de arroz, que era muy frecuente, ¿no?, en aquella etapa que tuvimos la epidemia del cólera, por ejemplo, ¿no? Que tenga consistencia como de papilla en pacientes con insuficiencia gástrica, que tenga una consistencia pegajosa y oscura en el caso de pacientes con hemorragia digestiva, ¿no?, con melena. Consistencia como de mantequilla en el caso de pacientes con esteatorrea de origen biliar o entérico, ¿no? Lientería, que tenga restos de alimentos en pacientes con insuficiencia gástrica. Entonces, como haciendo solo un examen macroscópico de la consistencia, podemos ir, ¿no?, sospechando de algunas patologías digestivas, ¿no? Miren, solo conversando con el paciente con respecto al volumen total
y observando la consistencia de la muestra. Ahora, con respecto al color, el color también va a depender de la dieta, ¿no? Si es una dieta láctea, las heces tendrán color amarillo, dieta vegetariana, color verdoso, dieta cárnica o proteica, marrón oscuro, color blanco grisáceo, en el caso de acolias por ictericia obstructiva, ¿no? Acá también tenemos un cuadro, un esquema de los diferentes colores que puede presentar la muestra de heces según lo que hemos estado mencionando, ¿no? En el caso de las hemorragias digestivas, es importante hacer la diferenciación de muestra de color negro cuando hablamos de sangrado del tracto gastrointestinal superior y el color rojo brillante cuando es sangrado del tracto intestinal inferior, ¿no? Importante hacer esa comparación, además de los que ya hemos mencionado. Con respecto al olor, el olor de las muestras es tipo sui generis. A veces tiene un olor a predominio amoniacal, y esto es en caso de pacientes urémicos. Puede tener presencia de moco, y esto inclusive se puede llegar a reconocer macroscópicamente el moco, ¿no? A veces se distingue solo a nivel de microscopio, pero a veces es más evidente y es reconocible. Cuando está dividido en forma fina el moco y mezclado con heces, esto procede del intestino delgado, mientras que si tiene forma de copos o tiras, viene de la región colónica. Y si además el moco se acompaña con sangre o pus, nos va a indicar un proceso inflamatorio, ¿no? Que puede ser por una enteritis o una colitis. Con respecto al pH, el pH de las heces generalmente es neutro o ligeramente alcalino, pero puede tornarse ácido en pacientes con dispepsia por fermentación o tornarse alcalino en cuadros diarreicos por putrefacción. Podemos hacer un estudio de sangre oculta, ¿no? Lo que estábamos mencionando, el examen de TB, ¿no? Cuando tenemos pacientes con sospecha de tumores a nivel del tracto gastrointestinal, de cáncer gástrico, ¿no? De colon, enteritis, colitis, pacientes ya con enfermedades hematológicas como la hemofilia. Las mismas parasitosis también generan sangrado, pacientes con cirrosis, ¿no? Otro tipo de hemorragias. En estos grupos de pacientes se puede hacer un estudio de sangre oculta en heces, ¿no? Donde se realiza este examen de TB, ¿no? Que habíamos mencionado, donde el paciente tiene que hacer una dieta mínima de 3 días. Así también podemos encontrar elementos anormales, ¿no? Como por ejemplo alimentos sin digerir o parásitos en su estadio adulto, ¿no? Y eso es frecuente, que por ahí el paciente se sorprenda al encontrar que su niño expulsa un parásito adulto, ¿no? O el mismo adulto, el mismo paciente adulto está expulsando un parásito y trata pues de recolectar, ¿no? El parásito íntegro o la estructura que logra recolectar y lo lleva en un frasco al laboratorio para su estudio, ¿no? Eso también hemos tenido varios casos, ¿no? Sobre todo más en niños. En el caso de los pigmentos biliares, la estercobilina y el estercobilinógeno, que van a dar el color a las heces, podemos encontrar presencia de esteatorrea, ¿no? Que es la presencia de grasa en las heces por un tránsito acelerado, por déficit enzimático, déficit en la absorción, hipersecreción endógena, ¿no? Paciente con enfermedad celíaca, pancreatitis crónica, tumor de páncreas, obstrucción de conducto biliar. Podemos tener pacientes con creatorrea, donde a nivel macroscópico vamos a encontrar fragmentos de restos de carne, ¿no? En las heces. Esto se debe a una falla en la digestión de la carne que se observa en casos de aquilia gástrica, insuficiencia pancreática, neoplasias, pancreatitis crónica. Presencia de restos de almidón en las heces, que es la amilorrea, pero que no tiene una significancia
clínica patológica, ¿no? Entonces, también observando macroscópicamente, miren ustedes la presencia de restos de fibras musculares de carne, de grasa, ¿no? Entre otros, también vamos sospechando de diferentes patologías que pueda tener el paciente. Ahora sí pasamos al examen microscópico, ¿no? Que ya es netamente un estudio laboratorial en el cual realizamos diferentes procedimientos. Dentro de los más utilizados es el examen directo de las heces, donde utilizamos solución salina y Lugol para poder distinguir las diferentes estructuras, sobre todo de parásitos, ¿no? Podemos evaluar si hay presencia de grasa fecal, fibras musculares, almidón, leucocitos, presencia de hongos, de flora, y todo esto a nivel microscópico. Así también presencia de hematíes, ¿no? Y de otras estructuras como los cristales, los quistes, los trofozoitos. Las técnicas, ¿no? Adicionales que también se pueden realizar son métodos especiales de concentración, ¿no? Que van a tener mucha más sensibilidad que el estudio directo, ¿no? Acá puede ser por flotación, por sedimentación, técnicas especiales, ¿no? Como la técnica de arada de Mori, cultivos, ¿no? Entre otros que ya son procesos ya más analíticos, ¿no? De laboratorio. Podemos utilizar tinciones especiales para coccidios, por ejemplo, tinción de Sil-Nielsen, de Kinjou, tricrómica. Y estas tinciones para coccidios son muy solicitadas en pacientes con inmunosupresión, ¿no? En pacientes con VIH, en los cuales es frecuente que se tengan infecciones o infestaciones por coccidios y tenemos que utilizar este tipo de tinciones para su diagnóstico. Inclusive tenemos métodos diagnósticos ya con más tecnología, ¿no? Utilizando sondas de ácidos nucleicos, de hibridación de DNA, de reacción en cadena de polimerasa. Entonces, volviendo al examen más básico microscópico, que es el más utilizado, que no necesito mayores implementos más que la muestra, la solución salina, el Lugol y el microscopio, viene a ser el examen más simple, más utilizado, es el examen directo, ¿no? Entonces vamos a mezclar una pequeña porción de las heces con cloruro de sodio, ¿no? Porción de heces con una gota de solución salina y se observa al microscopio. ¿Qué vamos a buscar? Presencia de larvas del mintos, trofozoitos de los protozoarios. Vamos a mezclar otra pequeña porción de heces con una gota de Lugol y acá observamos al microscopio en busca de quistes de protozoarios o huevos del mictos, ¿no? El examen lo vamos a realizar primero con un objetivo de 10X, ¿no? Que es un objetivo más débil, luego un objetivo de mayor aumento de 40X. No se emplea aceite de inmersión, ¿no? Y vamos a evaluar siquiera un mínimo de 15 campos para poder sacar un promedio y determinar si hay presencia o no de los diferentes estadios de los parásitos, ¿no? Observe el microscopio de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, haciendo un rastreo de la muestra que está en suero fisiológico y la que está en Lugol. Podemos aplicar también métodos de concentración, como estábamos mencionando, ¿no? Y estos métodos de concentración tienen mayor ventaja porque detectan un 40-50% más que el método directo que hemos explicado, ¿no? Entonces, estos métodos de concentración son mucho mejores, ¿no? Porque me permiten detectar, ¿no? Con un mayor porcentaje de sensibilidad la presencia o no de las diferentes estructuras de los parásitos, ¿no? Y acá pueden ser métodos de sedimentación, flotación, una combinación de estos métodos. Entonces, en los exámenes de concentración,
vamos a reunir un pequeño volumen de la muestra de heces para poder observar las estructuras parasitarias, ¿no? Y acá tenemos diferentes métodos, como los métodos físicos y los métodos difásicos. En los métodos físicos tenemos el de sedimentación y de flotación, y en los difásicos, que ellos donde utilizamos dos fases no miscibles como agua con éter o acetato de etilo. Entonces, los métodos físicos, vamos a hacer una dilución de las heces en un líquido o una solución de diferente densidad. Si usáramos una solución de una densidad inferior a la de los parásitos, vamos a aplicar entonces la técnica de sedimentación. Los parásitos van a sedimentar. Si utilizamos una solución con una densidad superior a la de los parásitos, entonces voy a aplicar acá la técnica de flotación, ¿no? Entonces vamos a encontrar las estructuras parasitarias flotando en la superficie. Entonces la ventaja de estos métodos físicos de concentración es que tienen una realización simple, precisan poco material, ¿no? Casi no hay muchos inconvenientes, a excepción pues que todo el proceso es manual, son procesos más largos, ¿no? Entonces, aplicar estos métodos especiales a un gran volumen de muestras sí retrasaría bastante el proceso, ¿no? Inclusive podemos utilizar una centrifugación suave para tratar de acelerar estas técnicas, tanto de sedimentación como flotación. Entonces, por ejemplo, en este método físico de sedimentación, lo que hacemos es triturar las heces, ¿no? De 10 a 20 gramos en agua de grifo, ¿no? Ponemos la dilución en una probeta entre 250 a 500 centímetros y se rellena con agua de grifo. Dejamos reposar por 1 hora. Luego del reposo vamos a descartar o desechar todo el sobrenadante. Resuspendemos nuevamente en agua de grifo. Dejamos sedimentar otros 45 minutos. Descartamos nuevamente el sobrenadante y hacemos esto varias veces hasta que el sobrenadante quede transparente, ¿no? Cuando queda transparente es que ya está lista la muestra de este método de sedimentación, está lista para poder trabajar la muestra y observarla a microscopio. Entonces vamos a recoger de la sedimentación de 3 tomas, de la parte del fondo, del medio y de la superficie, ¿no? Y eso se observa al microscopio. También habíamos mencionado que tenemos la técnica o método de flotación, ¿no? Como segundo método físico, además de la sedimentación, tenemos la flotación, ¿no? Donde mencionamos que la densidad de la solución empleada tiene que ser mayor a la densidad de los parásitos para que podamos encontrar los parásitos en la superficie, ¿no? Como vemos acá que están retirando los parásitos de la superficie, se coloca en la lámina portaobjetos y se observa al microscopio, ¿no? Acá, otra clasificación de las técnicas de sedimentación y flotación, ¿no? Desde el método de sedimentación simple hasta otros más complejos que tengan unas variaciones mínimas entre ellos, pero casi en todos es el mismo fundamento básico del que hemos explicado. En el caso del método difásico, sí se emplean 2 fases, ¿no? No miscibles porque no se mezclan. Una fase acuosa que puede ser la solución de formaldehído y una fase de éter o disolvente de lípidos que puede ser también acetato de etilo. Entonces los elementos fecales y los parásitos se van a localizar en la fase acuosa o en la interfase agua-éter, ¿no? Por el balance hidrófilo-lipófilo, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? A la derecha, la formalina o el agua que se puede utilizar para este método difásico, ¿no? En la parte superior se agrega el éter o el acetato de etilo y es en esta interfase, ¿no? Que vamos a encontrar la presencia de las estructuras parasitarias. Entonces, recordar que estos métodos directos y de concentración es sobre todo con finalidad de estudiar o identificar
estructuras parasitarias, ¿no? Entonces, importante recordar que tenemos parásitos que son comensales, es decir, parte de la flora, y otros que son patógenos, ¿no? Y los parásitos se dividen en grupos de protozoarios y de helmintos. Recordar cómo puede ser la infestación, cuáles son las formas infestantes, ¿no? Para los protozoarios, los quistes o los ooquistes, para los helmintos, los huevos y las larvas, ¿no? El mecanismo de transmisión que puede ser por fecalismo, carnivorismo, ano, mano, boca, que es el más frecuente, inclusive infestación cutánea, ¿no? Cada uno con su mecanismo de transmisión y con su ciclo biológico. En el caso de estos protozoarios, sí, importante diferenciar acá cuáles son los comensales que se identifican con frecuencia, ¿no? Y cuáles van a ser siempre protozoarios patológicos, ¿no? Estos comensales también me los van a reportar en el estudio parasitológico, ¿no? Me van a colocar Entamoeba coli, Blastocystis hominis, ¿no? Y pues tengo que recordar que es parte de la flora, que son comensales, ¿no? Algunos van a querer indicar tratamiento a los pacientes donde se reporten estos parásitos comensales. Entonces, los protozoarios patológicos más frecuentes tenemos la Entamoebis tolítica, Giardia lamblia, Isospora, Ciclospora, Cryptosporidium, Balantidium, ¿no? Dentro de los helmintos también una gran variedad de parásitos frecuentes como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Minalepis nana, ¿no? Entre otros. Recordar este ciclo, este esquema, ¿no? Con respecto a la forma infestante que va a estar en el medio externo, contaminando el suelo. Luego puede ser ingerido con este ciclo de ano, mano, boca. Pasa al hospedero susceptible, el cual se va a convertir en un hospedero infestado, ¿no? Y seguimos el ciclo. Acá algunas imágenes de la Entamoebis tolítica, ¿no? De la Giardia lamblia, que ustedes ya lo han visto en el curso de parasitología, bueno, para que recuerden. Ascaris lumbricoides, ¿no? Es su presentación de huevos, ya el parásito adulto. Este es un parásito muy frecuente, ¿no? Dentro de la casuística de los diferentes hospitales. Taenia solium, ¿no? Su huevo, el parásito adulto, Minolepis nana, ¿no? Las características de los huevos de Minolepis nana, entre otros. Otro de los tipos de exámenes de heces que es muy solicitado es la reacción inflamatoria en heces, donde vamos a estudiar al microscopio el moco fecal, ¿no? Entonces la muestra acá que vamos a coger para ver en microscopio es el moco fecal. ¿En qué caso va a estar indicado? Para el diagnóstico rápido de infección intestinal bacteriana. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Se hace una suspensión de heces en solución salina. Se coloca en una lámina portaobjetos, ¿no? Con una gotita de azul de metileno. Y se cubre con lámina cubre objetos para observar a microscopio, ¿no? Entonces, vamos a observar la cantidad de leucocitos, vamos a hacer un recuento, y vamos a diferenciar también el porcentaje de polimorfonucleares y mononucleares. Entonces, ¿cómo es la interpretación de esta reacción inflamatoria en heces? Cuando va a ser un resultado negativo, cuando tenemos de 0 a 5 leucocitos por campo. Cuando va a ser positivo, superior a 5 leucocitos por campo, a predominio de polimorfonucleares, ¿no? ¿Cómo sería su interpretación o su significancia clínica? Si tenemos una reacción inflamatoria positiva, ya tenemos que sospechar de una infección bacteriana por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli enteroinvasiva. Si tenemos una reacción inflamatoria negativa, más bien acá tenemos que sospechar de un proceso viral, ¿no? De una diarrea por parásitos o generada por antibióticos, una colitis ulcerosa, y un poco más infrecuente también podría ser por toxinas, por ejemplo, del estafilococo o E. coli
terotoxigénico, ¿no? Pero reacción inflamatoria negativa generalmente no es causa bacteriana en la mayoría de los casos, sino viral o parasitaria o las otras que estábamos mencionando, ¿no? Otro examen que también es muy solicitado en los pacientes pediátricos es el estudio de los enterobios, la enterobiosis, ¿no? Que es una infección que puede ser hasta de tipo familiar por la cadena de la infestación, donde vamos a encontrar la presencia de enterobius vermicularis, eh, conocido también pues en la población como oxiuros, ¿no? Entonces este es un nematodo que se va a alojar en el intestino grueso, que tiene difícil erradicación, ¿no? Pero produce diferentes molestias, entre las que destacan el prurito o escozor a nivel anal y perturbaciones nerviosas del paciente, ¿no? El método diagnóstico de elección es el test de Graham. ¿En qué consiste? En que se va a observar al microscopio la muestra que se va recolectar con una cinta adhesiva, ¿no? Ahorita vamos a explicar cómo es la técnica, pero es así como se observa al microscopio la presencia de huevos del enterobius vermiculares que están adheridos a la cinta adhesiva. Entonces vamos a utilizar acá cinta y láminas por torjetos, ¿no? Y esto vamos a colocarlo en la zona interna, ¿no?, de la región perianal, separando los glúteos con una mano, y con la otra mano presionamos la cinta adhesiva varias veces, ¿no?, para que se adhieran los huevos a esta cinta, y luego la pegamos estirada inmediatamente a la lámina portaobjetos, ¿no?, tratando de que no ingresen burbujas o que no se arrugue esta cinta para observar con facilidad el microscopio, ¿no? Luego, pues, el familiar tiene que lavarse las manos inmediatamente, ¿no? Porque también pueden quedar los huevos adheridos en la superficie del familiar que ha estado recolectando la muestra, ¿no? Entonces, estas láminas portaobjetos con la cinta se coloca dentro de un sobre con nombre del paciente y se entrega al laboratorio. Importante dar estas indicaciones porque a veces el nombre lo colocan sobre la cinta scotch, ¿no?, sobre la cinta adhesiva de la lámina. Entonces al final ya no se puede ver nada en el microscopio porque el nombre lo ha puesto en la misma lámina portaobjetos, ¿no? Y hemos tenido algunos casos así, ¿no? Entonces por eso importante hacer la mención, ¿no? Entonces acá imágenes de cómo se utiliza la cinta con la lámina portaobjetos, ¿no? Una cinta adhesiva transparente. La cinta la vamos a voltear hacia su lado pegajoso adhesivo, y eso, separando con una mano la zona interglútea, vamos a ingresarlo, ¿no?, hasta la zona perianal libre, hasta donde puede ingresar, pegándolo hacia el lado derecho o izquierdo para que los huevos se peguen a esa cinta transparente, pegajosa, ¿no? Inclusive no se pegan a veces solo los huevos, sino hasta el parásito adulto de los enterobius, que son muy pequeñitos, también se pegan a la cinta, ¿no? Y lo vamos a poder observar al microscopio, ¿no? Pero recuerden que la imagen más común es esta, ¿no?, de los huevos de enterobius vermiculares, ¿no? Y es muy frecuente en los pacientes pequeñitos, ¿no?, en la edad pediátrica. Muy bien, chicos. Esto es lo que había preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Doctora, yo tengo una consulta. Sí, Sofía. Sí, doctora, con respecto al reactivo de heces, ¿es diferente que el coprocultivo? ¿Y en qué momento se pide, ¿no?, un reactivo de heces? Ya, a ver, tal vez el término reactivo de heces no está siendo el correcto, ¿no? Como el título que hemos puesto en esta presentación es Examen General de las heces, ¿no? Entonces podemos solicitar un estudio coproparasitológico, ¿no?, que estaría más indicado hacia
identificar o no si hay parásitos en la muestra, ¿no? Podemos pedir y especificar una reacción inflamatoria en heces, por ejemplo, ¿no? Que son exámenes directos de las heces para poder determinar si es una infección bacteriana o una infección viral, ¿no? Podemos solicitar un estudio para evaluar si hay sangre oculta en heces, que también lo voy a hacer directamente con la materia fecal, ¿no? Habiendo indicado una dieta de 3 días al paciente. Pero el coprocultivo ya sí es otro examen complementario, pero diríamos más especial, ¿no? Porque este sí va a pasar por otro tipo de proceso analítico. Tal vez la recolección sí es similar y solo necesito una muestra, no necesito 3 días seguidos, sino una sola muestra. Y esta muestra en microbiología pues se va a sembrar en diferentes agares selectivos que me permitan identificar sobre todo lo que es salmonella, shigella, ¿no? Que vienen a ser las infecciones bacterianas más frecuentes en el caso de las muestras fecales. ¿No? Sofía, ¿quedó claro? Sí, doctora, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya, Parece entonces que ya no hay más preguntas, doctora. sí, Keila. Entonces, bueno, yo sí les voy a hacer una preguntita y les voy a pedir que la respuesta me la pongan acá en el chat del grupo, ¿no? Dentro de la parte de los fundamentos hemos explicado la diferencia entre lo que es un estudio parasitológico por método directo y un estudio por método de concentración, ¿no? A ver que quisiera solo una diferencia entre cada uno de ellos. Tenemos 5 minutitos para colocar la respuesta en el chat, chicos. Eso también va a ser registrado dentro de la actividad que hemos realizado hoy día. Coloquen una diferencia entre el método directo y el método de concentración, ¿no? Que hemos explicado para el estudio parasitológico. ¿Será lo mismo? ¿Tiene la misma sensibilidad? ¿Es lo mismo? ¿Son métodos diferentes? Donde solo menciónenme una diferencia. Hemos dado varias diferencias. Mencionen solo una. 5 minutitos.
Muy bien, chicos, ya se cumplió el plazo para enviar las respuestas. Estoy revisando y veo muy bien, ¿no? La principal diferencia, ¿no?, entre un método directo y uno de concentración, que es lo que la mayoría de ustedes ha respondido, ¿no?, es la sensibilidad en la detección, ¿no? El de concentración me permite detectar entre un 40-50% más de probabilidad de parásitos, a diferencia del método directo, ¿no?, que también es un método bueno, pero tiene menor sensibilidad. Entonces, a pesar que nos tome más tiempo, no sea un proceso más largo, no utilice más material, más implementos, es más recomendable solicitar un método de concentración. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a seguir coordinando con su delegada de grupo. La siguiente semana vamos a desarrollar la segunda clase teórica y además tenemos también que programar un seminario y un caso clínico. Entonces, esta semana que viene vamos a desarrollar la segunda clase teórica y un seminario. El tema de seminario con las pautas le voy a compartir a su delegada y para que podamos determinar también la fecha y el horario. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas Doctora, gracias, buenas doctora. Buenas noches. noches. Doctora, había llamado a Lista hace un momento y por problemas de conexión no pude contestar, pero me conecté al rato y también escribí aquí al chat.